Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber concurrido a esta convocatoria en donde queremos en la tarde de hoy compartir cuál es la situación de los precios de los combustibles en el mundo y cuál es la decisión que el gobierno ha tomado para nuestros precios de los combustibles en Uruguay. Para empezar a comentar cuál ha sido la evolución que ha tenido el precio del crudo. En este caso, el que estamos tomando como referencia es el crudo Brent, dólares por barril, desde fines del año pasado hasta este momento. Recordemos que en el mes de noviembre del 2020, el precio del crudo Brent estaba aproximadamente por debajo de los $40 el barril. Esto fue acelerando, fue aumentando el precio del crudo a lo largo de estos meses y llegamos en este momento a una situación en donde en el mes de marzo el precio del crudo en promedio se ubicó en el entorno de los $65 el barril. Me parece importante entender este contexto de suba del petróleo, que es el principal insumo, es el insumo que importa nuestra empresa ANCAP para refinar y obtener a partir del mismo los combustibles, básicamente las naftas y los gasoils. Si vemos en términos comparativos, esta situación, este aumento del precio del crudo significa que desde marzo a diciembre hemos tenido un aumento en el precio del petróleo del entorno de 30%. Y este aumento del petróleo en el entorno del 30% se ha visto reflejado en el aumento de las tarifas públicas, de los precios de los combustibles, tanto de las gasolinas como del gasoil, en la mayor parte de los países del mundo. Estamos presentando, creo que ustedes lo están viendo, aunque nosotros no lo tenemos en pantalla, el aumento que ha tenido en Estados Unidos, en Europa y también en la región, en Argentina y Brasil. Como pueden ver, los incrementos de las tarifas de los precios tanto de las naftas como del gasoil están en el entorno del 20% y más. Y aquí me parece importante recordar que en el caso de Uruguay, el gasoil no aumenta desde enero del 2018. Por lo tanto, ahora sí podemos visualizar en la tabla, para el caso del gasoil, cuando hacemos la comparación en dólares de lo que son los precios de marzo comparando con diciembre, cuando en el resto del mundo vemos aumentos significativos que van en línea con el aumento del precio del crudo, en el caso de Uruguay vemos una disminución en términos de dólares. Esto se debe, reitero, a que el precio del gasoil no aumentó, pero sí hemos tenido un aumento en el tipo de cambio y estamos reflejando acá los precios en dólares. En el caso de las gasolinas, también observamos que en la región hay un aumento en el entorno del 20 al 25%, en Estados Unidos lo mismo, y en Europa un aumento del 10%. Todos estos aumentos, reitero, van en línea de la primera línea que estamos presentando en esta tabla. Todos estos aumentos regionales e internacionales obedecen al aumento del precio del crudo que fue de marzo a diciembre del año pasado de un 30,8%. A pesar de la evolución del precio del petróleo que acabamos de presentar y a pesar de que el gasoil no se aumenta desde el 2018 en nuestro país, el gobierno ha resuelto no trasladar estos aumentos de petróleo a las tarifas de los combustibles en nuestro país. Es decir, no se va a aumentar el precio de la nafta ni del gasoil en este momento. Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias. Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo,
básicamente a las empresas más pequeñas para que puedan pasar esta situación de pandemia y un apoyo que se le da a la ciudadanía en general. Este apoyo que hoy estamos comunicando, por supuesto que tiene un costo. Y ese costo, que el ministro de Industria va luego a detallar, hoy en el mes de abril, solo para el mes de abril, este costo significa en el entorno de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares que significan un deterioro en el resultado fiscal, pero que el gobierno entiende que es necesario para apoyar al sistema productivo y a la ciudadanía en general. Hemos llegado a esta situación en que se puede apoyar al sector productivo con los costos que esto involucra, por el manejo que se ha venido haciendo de forma responsable de nuestras finanzas públicas, que son las finanzas de todos los uruguayos, de todos los contribuyentes. Ese fue el manejo que se ha hecho a lo largo del 2020 y el manejo que venimos haciendo en el 2021. Hemos insistido desde el equipo económico con los conceptos de las dos cajas de los recursos públicos. La caja en donde podemos ahorrar, en donde hay ineficiencias, y la caja en donde tenemos que volcar más recursos. Son los ahorros, como los que obtuvimos el año pasado, los que nos permiten sostener este otro tipo de medidas para apoyar al país en su conjunto para atravesar esta situación de pandemia. Vamos a estar monitoreando mes a mes la evolución del crudo y vamos a resolver oportunamente cuándo corresponde trasladar estos aumentos del precio del crudo a las tarifas públicas. El Poder Ejecutivo está listo para dar el siguiente paso de fijación de las tarifas públicas, el precio de la nafta y el precio de gasoil, de acuerdo al nuevo esquema que ya ha venido comentando el ministro de Industria, y le pediría al ministro de Industria que detalle cuál es el esquema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. En este contexto es importante destacar que estamos prontos para poner a funcionar el mecanismo de fijación de tarifas que ya se definió oportunamente y que hemos enviado en nuestro informe a la Asamblea General oportunamente. El nuevo mecanismo tiene un objetivo principal, que es darle transparencia al sistema de fijación de tarifas en el país. Como ustedes saben, se propone basar este sistema nuevo estrictamente en dos parámetros conocidos y predecibles por la ciudadanía para darle al sistema la transparencia que corresponda. La transparencia que en nuestro sistema es importante justamente para evitar usos discrecionales de la tarifa de los combustibles que pueden ser usados a veces para recaudar indirectamente para arcas del Estado. El segundo gran objetivo que se busca con estos cambios es generar incentivos para bajar los costos nacionales asociados a los combustibles. Cuando hablamos de costos nacionales nos referimos a toda la cadena productiva asociada con la refinación y distribución y comercialización de combustibles. Como ustedes habrán recordado del informe que oportunamente se mandó a la Asamblea General, el proceso es un proceso de 3 años donde se van a ir cambiando reglas de juego, básicamente apoyándonos en dos grandes parámetros, que son un nuevo esquema de fijación de tarifas, que vamos a hablar ahora, y la regulación del resto de la cadena por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA. Ese es el contexto en el que nos queremos mover. Estos son los dos grandes objetivos del sistema que estamos prontos para poner a funcionar, pero como bien dijo mi colega, la ministra de Economía, en este contexto excepcional de pandemia que estamos transitando, se ha decidido esperar. Les voy a explicar igual, porque conviene irse acostumbrando a estos conceptos, en qué consiste el mecanismo de fijación de tarifas nuevo, que se apoya en dos componentes centrales. En primer lugar, en el precio de paridad de importación, que es el principal y que tiene que ver con los costos en los que incurriría un importador que traiga el combustible derivado del exterior. Y se le sumen a eso todos los costos
propios de la comercialización de combustibles, es decir, la mezcla con biocombustibles, los impuestos correspondientes y las tasas. Ese parámetro, precio paridad de importación, lo calcula la URSEA mensualmente desde el mes de noviembre del año pasado, y ustedes lo habrán podido ir viendo cómo evoluciona, y habrán visto que acompaña muy fielmente, si se quiere, la evaluación del precio internacional del crudo. Con lo cual habrán visto también que cuando se empezó a calcular estaba por debajo de las tarifas que estaban al público, y sin embargo hoy lo ha superado, mostrando el fenómeno que la ministra de Economía ya explicó, que es decir, el principal costo de los combustibles en cualquier lado es el del petróleo. El siguiente slide, por favor. Entonces, el primer componente es el PPI, o precio paridad de importación. Ese componente, les repito, es el principal y es el que evoluciona y se calcula por la URSEA mensualmente. Por otro lado, dentro de la política que definió el Poder Ejecutivo para generar las tarifas de combustibles, se agregó un factor X, que es algunos pesos más sobre el PPI que se van a trasladar a las tarifas para tomar cuenta que los cambios y las mejoras en los costos nacionales de fabricación de los combustibles no se logran mágicamente de la noche a la mañana. Y ese factor X corresponde básicamente a sobrecostos en los que incurre ANCAP por dos motivos. Primero, porque tiene pérdidas y subsidios que ANCAP debe absorber, que después podemos entrar a explicar un poco en qué consisten. Y segundo, porque también tiene un sobrecosto estructural ANCAP que debe trabajar para disminuir. Como queremos una mejora genuina de los costos nacionales de producción de combustibles y no un decreto artificial que genere simplemente problemas, esto requiere una transición. Y la transición está prevista en 3 años, que permita bajar el valor en pesos de este factor X, que ahora les voy a explicar en qué consiste y cuánto vale, para llegar a 0 entre 3 años, pero que implica cambios importantes en el sector. Siguiente slide, por favor. ¿De qué se compone el factor X? ¿Cuáles son los elementos centrales? Bueno, son básicamente los más importantes, voy a mencionar solo eso, 4, ¿verdad? Por un lado, lo que tiene que ver con los costos en los que incurre ANCAP por asumir pérdidas en el negocio del Portland, que como ustedes saben hace más de 20 años que es deficitario, y por lo tanto esa pérdida que asume el grupo ANCAP la tiene que solventar de otra manera, y la solventa ¿cómo? Bueno, en los combustibles. Por otro lado, la mezcla de agrocombustibles que hoy realiza ANCAP está por encima de lo que mandata la ley y por lo tanto tiene sobrecostos, porque los agrocombustibles uruguayos, lamentablemente, si bien tienen muchos beneficios, son más costosos que lo que correspondería, y entonces ahí hay un segundo elemento que implica sobrecostos. El tercero es el subsidio al GLP, es decir, al supergas. ANCAP vende el supergas bastante por abajo de su costo. Y finalmente, costos estructurales generales de ANCAP que tiene que trabajar para ir disminuyendo. Todo esto cuantificado detalladamente por equipos del Ministerio de Industria, por equipos del Ministerio de Economía, termina sumando un valor que al día de hoy podemos decir que, redondeado, son 3 pesos por cada. Es decir, por cada litro de combustible que se expende, la mayor parte va a corresponder al PPI, o sea, al precio de paridad de importación, que está fuertemente correlacionado con el petróleo, y hay que sumarle 3 pesos más por los sobrecostos que Uruguay incurre por todo su proceso de generación de combustibles líquidos. Y en este mecanismo nos vamos a manejar en el futuro. Cuando la situación permita transparentar los precios reales y los costos reales de la situación, pensamos que este mecanismo es el más transparente y que además genera incentivos para ir transparentando los sobrecostos cuáles son y trabajando sobre ellos para bajarlos. Es en realidad un mecanismo muy simple. Muestra cuánto costaría el combustible puesto aquí si fuera importado y toma en cuenta que tenemos sobrecostos sobre eso y que esos sobrecostos hay que trabajar sobre ellos, y además los cuantifica y los muestra. De manera que podemos saber a qué atenernos cuando tenemos que ir tomando decisiones para bajar esos sobrecostos. Este sistema sencillo y simple, que nos parece muy valioso para que empecemos a hacer funcionar, es el que hoy estamos diciendo, bueno, estamos prontos, cuando la situación y la coyuntura que analicemos lo permita, empezar a funcionar.
Por ahora, nada más y muchas gracias.